Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todas las personas que estáis aquí y a las que nos siguen por online. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Universidad de Almería por estar aquí, es la primera vez que vengo a la ciudad. Y también tengo que decir que es un placer siempre hablar de Carmen Martín Gaite, una escritora de la que, por cierto, el próximo año se cumple precisamente el primer centenario de su nacimiento. Bueno, yo suelo empezar estas charlas hablando un poquito de Carmen Martín Gaite, son simplemente unas notas biográficas. Bueno, ella nace en 1925 en Salamanca y fallece en Madrid en el año 2000. Su trayectoria creadora comienza en los años 40 y los años 50 y finaliza entre los años 40 y los 50 y finaliza el año de su muerte. De hecho, ella deja inconclusa su última novela, titulada Los parentescos, que está protagonizada por un niño muy especial, amante de la literatura y la fantasía. Bueno, él pertenece al grupo de personajes infantiles, la mayoría niñas, todas ellas protagonistas de novelas o cuentos, creados por la autora de la denominada generación del medio siglo. Son unas niñas muy especiales, como la protagonista de la novela de la que voy a hablar esta tarde, Caperucita Manhattan, que se llama Sarah Allen. Bueno, Martín Gaite fue sobre todo conocida por su faceta como novelista, pero ella fue muchísimo más. Fue una autora polifacética y muy completa. Fue poeta, dramaturga, ensayista, investigadora histórica, crítica literaria, dramaturga, traductora y guionista de series de televisión y de cine, entre otras muchas facetas. Además, de forma simultánea, ella lo que hace a lo largo de su trayectoria creadora, que dura más o menos unos 50 años, reflexiona todo el tiempo, junto con la labor creadora, sobre la propia literatura, la lectura, la escritura, la crítica, el periodismo y la traducción, entre otros muchos aspectos relacionados con la creación. Su teoría literaria y su práctica aficional son los temas de mi investigación y precisamente los temas con los que yo me doctoré, se influyen mutuamente, al igual que lo hacen sus distintas facetas creadoras. Bueno, la comunicación de esta tarde analiza la novela Caperucita Manhattan. Es una novela que publica Martín Gaite en el año 1990 y yo la analizo desde el punto de vista de la perspectiva de género. Es una moderna reescritura del célebre cuento clásico. En este caso está ambientado en Nueva York, en la época contemporánea. Está protagonizada por una moderna Caperucita Roja llamada Sarah Allen. Es una niña de 10 años, apasionada de la literatura, la escritura, soñadora, avispada, que reivindica su independencia, sus sueños, su libertad y su identidad personal. Sarah vive en el barrio de Brooklyn con sus padres. Cada noche la niña sueña, desde su ventana, con vivir una aventura. Una noche, la pequeña escapa de casa y viaja al centro de la ciudad para vivir su sueño, que es visitar la Estatua de la Libertad. Ya en el metro, Sarah se va a encontrar con una misteriosa y mágica anciana con la que entabla conversación. Es Miss Lunatic, una antiquísima dama que resulta ser la reencarnación misma de la Estatua de la Libertad. Bueno, Carmen Martín Gaite viajó bastantes veces a Nueva York, viajó a Estados Unidos invitada siempre por universidades para dar conferencias y talleres. Le encantaba Nueva York y estaba fascinada con la Estatua de la Libertad. Bueno, Miss Lunatic desempeña la función de guía de la protagonista en su viaje nocturno por la ciudad neoyorquina. Es un papel habitual en los cuentos clásicos. Durante la conversación que mantienen las dos, Sarah Allen y Miss Lunatic, la anciana ve enseguida en ella la candidata ideal a quien traspasarle sus legados, sus fardos, es decir, la función de insuflar vida, de dar vida a la Estatua de la Libertad. Cada noche, Miss Lunatic vagabundea con su carrito y sus harapos, como si fuera una mendiga, por Manhattan. Pero por el día tiene que permanecer en el interior de la Estatua de la Libertad, ya que ella misma le da vida, es la reencarnación misma de la figura y de la libertad. Sin embargo, ha llegado ya el momento de delegar su función y disfrutar de la libertad. Mientras las dos conversan, Sarah descubre el secreto de la anciana, ya que ve los destellos mágicos y dorados que se desprenden de sus dedos y de sus ojos, de su mirada, al indicarle cómo acceder a la Estatua de la Libertad. Para ello, le va a entregar unas monedas antiguas, que son muy mágicas. Después de despedirse, la niña atraviesa el parque de Central Park. Es el bosque del cuento. Allí se va a encontrar con el lobo de la historia. Es Mr. Wolf, conocido como el rey de las tartas, por ser el multimillonario propietario de un afamado negocio de repostería que se llama El Dulce Lobo. A pesar de su riqueza, Mr. Wolf
Ansía encontrar la mejor tarta de fresa de la ciudad. Curiosamente, Sarah Allen, ataviada con una capa, unos zapatitos y una caperuza rojas, como la misma Caperucita del cuento, lleva también, como ella, una cesta con una tarta para la abuela. Esta tarta de fresa se la ha hecho su madre, para la abuela Rebeca. Mr. Wolf no puede resistirse a probar la tarta, no hay duda. Es la tarta de fresa que ansía para su próspero negocio. Es un personaje que representa la voracidad del sistema capitalista, la insaciable ambición y la preocupación por ganar dinero, como único fin o el principal fin en la vida. Sin embargo, tras la conversación con la niña, se enternece. Sara le habla de su abuela, la abuela Rebeca, quien guarda en su piso la receta de la tarta de fresa. Mr. Wolf se da cuenta de que la abuela Rebeca es Gloria Starr, una estrella de la canción de quien en el pasado, durante su juventud, estuvo enamorado. En la novela vemos la progresiva metamorfosis que sufre Mr. Wolf, influido por Sarah Allen y por Miss Lunatic, a quien también ha conocido ya. Las dos representan unos valores contrarios a los simbolizados por él. Ellas no conceden importancia al dinero, sino al tiempo, al amor y al disfrute de la vida, que es la esencia de la felicidad. Justo lo que no ha hecho Mr. Wolf, obsesionado por el dinero durante toda su vida. En la conversación con la niña se aprecian signos de su carácter lobuno, como son los rasgos animalizados de sus orejas, nariz y ojos antes de probar la tarta de fresa y al contemplar a la pequeña con voracidad. Su propio apellido, en inglés, es el sustantivo que designa a lobo. Como vemos, es el lobo de la historia. Esta progresiva humanización del lobo de Mr. Wolf se produce por el influjo de Sarah Allen y culmina en el posterior reencuentro de él con la abuela Rebeca. Se ha desplazado al piso de ella en busca de la receta de la tarta de fresa, después de hablar con Sarah. Sin embargo, cuando se encuentra con su antiguo amor, la abuela de la niña olvida su codicia y la obsesión por la receta de la tarta. Esta escena la entrevemos los lectores a través de los ojos de Sarah, quien ve a ambos bailando en el salón. Los va a entrever oculta en el pasillo. Tras esto, se va a trasladar al parque, justo al acceso de la Estatua de la Libertad, y es precisamente el final de la novela. Es como el reencuentro o el acceso a la libertad misma, ¿no? Como digo, Sarah así libera a los tres personajes importantes de la historia. O sea, no solamente encuentra ya la libertad, que es su sueño, sino que además ayuda a liberar a los otros personajes. Por ejemplo, a Mr. Wolf lo libera de su codicia y ambición, ya que este personaje solitario finalmente elige el amor y se olvida de la obsesión por la tarta de fresa, es decir, de la codicia. Aprende lo que es la verdadera esencia de la felicidad. También libera a Miss Lunatic, en cierto sentido, de su función de reencarnar a la Estatua de la Libertad. Y por último, debido a su encuentro con Mr. Wolf, facilita el reencuentro de este con la abuela Rebeca, quien precisamente anhela volver a enamorarse. Tanto Sarah como Miss Lunatic como la abuela Rebeca, en el pasado, fue la célebre cantante Gloria Starr, contradicen los roles de género que la sociedad habitualmente atribuye a la mujer. Bueno, los roles de género son los papeles o las expectativas opuestas que culturalmente se adjudican a las personas en función del género masculino frente a femenino. El género es una construcción cultural que se ascribe a cada sexo, y el sexo es el conjunto de características biológicas diferenciales. En la novela vamos a ver todo esto y también vamos a ver los estereotipos de género, que son las conductas o actitudes opuestas que culturalmente se establecen como apropiadas para cada género. Los roles de género y los estereotipos de género se producen por la socialización diferencial y por formar parte de la cultura, en el sentido más amplio del término, la cultura del patriarcado. La socialización es el proceso de adaptación a las normas de conducta social desde el nacimiento. Y hablamos de socialización diferencial cuando este proceso discrimina en función del sexo. Los principales agentes de socialización son, en orden de importancia, la familia, el grupo de iguales, la escuela, los medios de comunicación y la cultura. El patriarcado es un concepto acuñado en los años 70. Es un modelo de organización social que se basa en el histórico ejercicio del poder por parte de los hombres sobre los demás seres. El modelo de sociedad occidental es patriarcal. Sarah Allen vive y se ha socializado en una cultura patriarcal. Pese a ello, no es la típica niña que esperan sus padres, ni mucho menos su madre, ni los vecinos de ellos. Sarah es soñadora, reivindica su libertad e identidad, su independencia. Vive asfixiada en su hogar, precisamente por los estereotipos y los roles de género que le intenta imponer su madre, la señora Allen. Es una de las niñas raras de la narrativa de Martín Gaite.
De hecho, de todos los personajes femeninos de ella, niñas y adultas, Sara es la única que hace realidad sus sueños, que escapa del ambiente asfixiante que la sociedad le impone y la única que logra la auténtica libertad. Bueno, esta es una novela que Martín Gaite escribe en los años, a finales de los años 80, así que es verdad que no como hacía habitualmente, como nos ha contado, claro, evidentemente, lo simultánea con otros proyectos literarios, entre otras facetas creadoras, pero la publica en 1990. Bueno, Sara no se conforma con soñar, sino que toma las riendas de su vida, pese a los esfuerzos de su madre de llevarla por el camino que se considera adecuado para una niña. El patriarcado asigna a las niñas una forma de comportarse de forma pasiva, obediente, resignada, dependiente y callada. Sin embargo, Sara es todo lo contrario. Desde pequeña, la abuela Rebeca y su novio Aurelio Roncalli, que es librero, la introducen a la literatura, le cuentan cuentos, le regalan libros y un plano de Manhattan. Sobre este plano, la pequeña va a fantasear con su viaje en solitario a la ciudad. De hecho, planifica su huida, que lleva a cabo una noche en la que sus padres se ausentan y la dejan al cuidado de una vecina. La niña al principio se refugia en los libros y la literatura, pero finalmente no se conforma con soñar y escapa de su hogar, un hogar que la asfixia. Sara es además uno de los habituales personajes femeninos de Martín Gaite que disfrutan en soledad vagando por las calles, es decir, en el espacio público al que la sociedad en general tradicionalmente ha asignado a los hombres, en contraposición al hogar, el espacio privado reservado para la mujer en la sociedad patriarcal. Tanto Sara como Miss Lunatic reivindican su derecho a ocupar el espacio público, de noche y en soledad. Ambas, junto a la abuela Rebeca, están empoderadas, es decir, han tomado las riendas de sus vidas. No se ajustan a lo que la sociedad espera de ellas, ni a los estereotipos ni a los roles de género. La abuela Rebeca ha sido una estrella de la canción de Music Hall llamada Gloria Star. Anhela enamorarse de nuevo, vive sola en un piso en contra del criterio de su hija que intenta controlarla todo el tiempo, ¿no? Es una persona muy activa y moderna, independiente. También sabemos de ella que tenía novio cuando ella era abuela de Sara, es decir, incumple las ideas preconcebidas socialmente sobre la mujer y en especial sobre las viudas y las ancianas y las abuelas en general. Es junto con Miriam Lunatic una de las viejas excepciones, según llama la autora, es decir, ancianas mágicas y de espíritu joven de la narrativa de Martín Gaite, así las define la propia autora. Ellas disfrutan de la vida sin importarles las imposiciones sociales y solo aspiran a ser felices. Las tres, las dos ancianas y la niña, las tres mujeres, representan el concepto de libertad y la independencia y también representan valores ajenos a los estereotipos y los roles de género de la sociedad patriarcal. Es decir, se están todo el tiempo saliendo de la caja, ¿no? De alguna manera. Es justamente lo contrario a la señora Allen, la madre de Sara, una ama de casa. En la novela prácticamente aparece en el espacio privado, el ámbito doméstico y familiar, aunque sabemos que también trabaja fuera. Se dedica a los cuidados de otras personas, los ancianos y las ancianas de un hospital, por las mañanas. Tanto su empleo como la jornada a tiempo parcial por la mañana, tiempo parcial quiere decir, compatible con las tareas del hogar y con los cuidados de su familia, son labores muy feminizadas y por ello precarizadas en la sociedad contemporánea. Es el concepto de segmentación horizontal, es decir, la concentración desproporcionada de mujeres en determinados sectores o actividades profesionales, como los cuidados, la sanidad, la educación o la hostelería. Cuando un sector se feminiza, se produce una precarización de las condiciones laborales y la pérdida de prestigio social de dicho sector profesional. En la situación de la señora Allen, es como además aparece nombrada, ¿no? en la novela. Sabemos que se llama Vivian, pero pocas veces la mencionan como Vivian. De hecho, yo creo que solamente una vez el narrador la menciona una vez como Vivian. Eso todo el rato la señora Allen, ¿no? Que también habla del rol de madre y esposa. Y digo que en ella vemos otros dos conceptos, más bien por su ausencia, ¿no? La ausencia o la falta de conciliación, que es la capacidad de los miembros de una sociedad para hacer compatibles de modo satisfactorio el desarrollo de actividades reproductivas y actividades productivas, es decir, el empleo o la profesión, de forma igualitaria, según el sexo, sin que ello implique costes laborales no deseados por las personas y sin que se vea afectado el reemplazo generacional. Y luego también se ve en la novela, representado en la señora Allen, ya me quedan ya 5 minutillos, en la señora Allen, la falta de corresponsabilidad, que es la asunción equitativa por parte de mujeres y hombres de las responsabilidades, derechos, deberes y oportunidades asociados al ámbito de lo doméstico, la familia y los cuidados.
También vemos en ella el concepto de división sexual del trabajo. Es el reparto de trabajo según el género. Por una parte, el reproductivo a la mujer y por otra parte el productivo al hombre, tradicionalmente, ¿no? La señora Allen vive preocupada y ocupada en los cuidados de su familia. De hecho, también limpia el piso de su madre los sábados por la mañana, ¿no? Parece que no tiene otras aspiraciones. Además, está muy orgullosa de la tarta de fresa cuya receta espera legar a su hija. La señora Allen cree que la tarta es lo mejor de ella misma. Una opinión contraria tienen sobre este hecho su hija, Sarah Allen, una niña de 10 años, y su madre, la abuela Rebeca, que no conceden ninguna importancia a la tarta. Se podría decir que la tarta simboliza de algún modo los valores del patriarcado y también del capitalismo, del afán monetario, productivo, materialista. Digo esto último porque Mr. Wolf, que es el personaje masculino más importante de la novela, el lobo del cuento, aspira a encontrar la mejor tarta de fresa de la ciudad porque es el único dulce en el que su millonario negocio de repostería no es insuperable en la ciudad. Bueno, el concepto de división sexual del trabajo se ve bien en la novela. Por ejemplo, Mr. Wolf, cuyo objetivo es trabajar y ganar más dinero. Es decir, Martín te habla del trabajo productivo, entonces, ¿no? El señor Allen, padre de Sana, también representa trabajo productivo. Está bastante ausente en el hogar. Trabaja y vive preocupado por ganar dinero para que su familia viva bien. Trabaja en una empresa de fontanería, donde también trabaja su amigo Philip, que es el vecino y amigo del señor Allen. El matrimonio Taylor representa a una familia convencional, perfecta, que por cierto Sarah Allen aborrece. Son además los padres de un niño llamado Rod, con el que Sarah Allen no tiene nada que ver, ¿no? Philip además simboliza el ideal de belleza y modelo de la masculinidad, con su chaqueta de cuero y su moto. La señora Allen fantasea con él, y digo yo que quizás sea una forma de refugiarse o quizá de huir de su propia vida, ¿no? Y como decía antes, Sara aborrece a esta familia perfecta. Sin embargo, luego en la novela también tenemos otros personajes masculinos muy diferentes, como ocurre en la narrativa de Martín Gaite, que son personajes masculinos que suelen estar bastante, por decirlo de alguna manera, feminizados, ¿no? Aurelio Roncalli, que es el librero, amante de la literatura y novio en el pasado de la abuela Rebeca, es quien introduce la literatura y en la fantasía, junto con la abuela Rebeca, la niña, ¿no? Y Peter, el chofer de Mr. Wolf, quien sueña con trabajar en el cine. Es una persona también muy soñadora, ¿no? Y tiene unos sueños que chocan frontalmente con su esposa, ¿no? Con Rose, que representa también un poco el patriarcado, ¿no? Y el capitalismo. Peter es quien lleva precisamente en coche a Sara del piso de la abuela a la Estatua de la Libertad, precisamente para hacer realidad sus sueños. Y ese es el fin de la novela, ¿no? El encuentro de Sara con la libertad. Bueno, en definitiva, esta novela iniciática supone desde la perspectiva de género la culminación del pensamiento de Carmen Martín Gaite y de la progresiva evolución de la mujer en la sociedad española y de los personajes femeninos de la autora, desde los años 40 y 50 de sus inicios hasta los años 90, o lo que es lo mismo, desde la dictadura franquista hasta la consolidación de la democracia en España. Muchísimas gracias. Gracias.